Bueno, buenas noches. Bueno, es un placer enorme para mí estar acá hoy presentando El fruto de la sequía, que es un libro que me encanta. Y es un libro que me encanta porque tiene muchas virtudes que se pueden mencionar. Es un libro de cuentos, la mayoría ya lo debe saber a eso, que están construidos con una trama meticulosa, con una habilidad narrativa admirable, con un gran sentido de la economía narrativa. Tiene además una prosa precisa, elegante, sumamente depurada, describe maravillosamente. Es increíble cómo consigue que lo poético no se vuelva artificial, siga siendo coloquial, cómo mezcla cierto minimalismo o contención de la emoción con una selección léxica que a veces es como antigua, yo a veces digo extemporánea, ¿no? Que produce como una mezcla, como una suerte de barroco clásico, un barroco contenido, que es una contradicción casi, ¿no? O sea, una tensión muy bien manejada realmente. A mí me interesa en este ratito detenerme en dos cosas que me parecen relevantes en el libro. Una es el rol que ocupa la mente, que me parece que produce una relación compleja con lo fantástico, y el modo en que aparece el tema del pasado. Es que voy a intentar ser breve y decir algo respecto a estas dos cosas. Creo que la mente es la gran protagonista de este libro, una mente extremadamente rigurosa, inteligente, deductiva, que en ese mismo rigor se topa con la locura. Esa dualidad, uno podría decir, es la mente misma, ¿no? O sea, la mente es el lugar de la razón, pero también es el lugar del delirio, y esos dos extremos se tocan y se tocan muy bien en este libro. En ese sentido, el tono del libro e incluso los propios personajes que pueblan el libro, que muchas veces son los narradores, son marcadamente racionales, meticulosos, detallistas, minuciosos. Y desde ahí entran los cuentos, lo sobrenatural, ¿no? Lo fantástico, lo inexplicable. Podría decirse que hay en este libro algo terriblemente mental, en el sentido de la manera en la que la mente se toca con el terror. Y eso se ve sobre todo en los cuentos en los que aparecen presagios. En un cuento, el personaje sueña que la tía le dice el día de su propia muerte, ¿no? De la muerte del soñante. Mónica dice, con un tono a la vez sobrenatural y sensato, uno podría decir esa misma dualidad que está permanentemente presente en el libro. El personaje hace cuentas y se da cuenta que esa fecha que le da la tía coincide con una vieja predicción gitana, ¿no? Entonces ata cabos, podríamos decir, comienza a partir de eso una vida extrañísima, ¿no? Bueno, no es lo mismo saber cómo se va a morir, cosa que todos sabemos, que saber el día exacto de la muerte de uno. Finalmente llega ese día, el personaje espera a la muerte en traje, ¿no? Vestido de traje, quiere darle la cara, dice. Pero la muerte no llega, ¿no? Ese día el personaje lo cree cuando en ningún lugar del planeta sigue siendo esa fecha, ¿no? Porque a ningún personaje de este libro se le podría escapar semejante detalle. Los personajes permanentemente están deduciendo los presagios, interpretan signos, predicen, sopesan elementos para sus hipótesis. Pero van a tropezar con la inmanencia más absoluta, con la incertidumbre, ¿no? La muerte no llega. En ese sentido se juega con la idea de destino todo el tiempo, propia de la tragedia, pero no hay acá ningún oráculo que garantice ese destino. Los presentimientos entran entonces en la lógica del delirio y la psiquis deja entrar lo inexplicable. Hay una frase del libro que creo que resume bien esto. Un personaje se refiere a el juego del destino o de la mente, ¿no? El destino es la mente. La mente juega como el destino, es decir, tampoco la controlamos, también le tememos, ¿no? El libro habla permanentemente de ese padecimiento de la conciencia, una conciencia que es fundamentalmente conciencia de la muerte. Es muy sugestivo a lo largo de todo el libro la manera en la que hay un tratamiento de la muerte, ¿no? O sea, el tratamiento de la muerte de este libro es sugestivo. El personaje de la profecía, decíamos, espera a la muerte vestido de traje, ¿no? Una formalidad que saca otra forma de la muerte, que es la que tal vez es más relevante también en el libro, que es la muerte en vida, ¿no? Del que se detuvo, digamos, ¿no? Aparecen todos elementos como el protocolo, la moral, el sentimiento acallado, la repetición, el autorreproche, el autocastigo, todas formas de la muerte en vida
que conspiran contra una búsqueda que es la relación franca con la muerte, ¿no? El personaje quiere darle la cara a la muerte. Hay otro cuento en el que se habla de llamar a la muerte por su nombre. O sea, hay una búsqueda de una relación de franqueza con esa muerte que paradójicamente el personaje consigue, digamos, precisamente cuando la muerte no llega. O sea, el personaje le ve la cara a la muerte cuando la muerte no llega, podríamos decir. Precisamente la muerte tiene que ver con esa incertidumbre a la que está asociada, ¿no? Esa sería también parte de esa relación auténtica. El personaje entonces sale con jeans y con zapatillas, ¿no?, a la vida plena que le espera ahora que ha conseguido esa nueva relación. Hay una frase del libro que me parece extraordinaria para cerrar este tema de la dualidad razón-delirio de la mente, que dice: como si todo sueño con muertos fuera prueba suficiente de su presencia. Es decir, como si la vivacidad de la mente fuera prueba suficiente de lo que representa la mente. Uno podría decir que la percepción no tiene más prueba que esa vivacidad y por lo tanto es inevitable que se toque con la alucinación o con el sueño, con la estética. Por un lado aparecen permanentemente las deudas con el pasado, las culpas, también la gratitud, ¿no?, que es una forma de memoria también que está muy presente en el libro, los balances, la nostalgia. Y lo que me parece más interesante de esta relación con el pasado, que es el pasado como lo pendiente, lo irresuelto, ¿no? Los bancos del colegio que no hemos escrito, es el cuento que vamos a leer, va a aparecer eso. Las historias familiares sobre las que no hemos preguntado. En el cuento La lista, por ejemplo, esto se exacerba. El personaje hace una lista minuciosa de todas las cosas que le quedaron pendientes en sus primeros 30 años y se propone aparte saldar esas cuentas, ir a besar a la chica o confesarle su amor, pegarle al traidor, al antiguo traidor, ¿no? Todo lo que ha quedado pendiente, el pasado que fue y el que no fue, ambos persisten en este libro. El pasado permea entonces toda la temporalidad y en tanto inconcluso, no cerrado, aparece agrietando el presente, configurando la historia. Esa sensibilidad del tiempo histórico se ve muy bien en las descripciones de las casas y los lugares físicos, las casas destruidas que aparecen permanentemente, con grietas como arrugas de la cara, dicen, ¿no? Las ruinas. Mónica es arquitecta y sin duda que eso está presente de la mejor manera en este libro. Al título del libro, que es El fruto de la sequía, el personaje vuelve al pueblo de sus padres, hace un viaje al pasado, una suerte de descenso a los infiernos, podríamos decir, donde encuentra su historia y su identidad. Y lo que ocurre ahí es que con la sequía baja el agua en el pueblo y queda al descubierto la casa de infancia del padre del narrador, que había sido tapada por un embalse, ¿no? O sea, había sido tapada por agua, con la sequía baja el agua, queda al descubierto la casa, y el personaje puede entonces cumplir con un ritual que había quedado pendiente de su madre, que es ir a tirar ahí las cenizas del padre muerto, ¿no? Darle paz. Esto también está permanentemente en el libro, ¿no? Calmar a los muertos, ese pasado pendiente, si uno le hace justicia, lo calma, ¿no? Entonces, ese desocultar que puede curar, ese traer a la luz, es el fruto de la sequía, nada menos que la redención del pasado. Muchas gracias. Quisiera empezar hablando del título de este primer libro de Mónica Vite, que no solo es un hermoso título, además es una buena síntesis de lo que sucede en las 10 historias que componen el libro. Todas ellas hablan de alguna forma de transformación misteriosa, como la de la aparición de un fruto en tiempos de sequía. Pero hay algo más. Aunque refiere a un proceso, el título no tiene verbo. Y es que en realidad lo que se narra es ese momento, propio de toda transformación, en que lo que está dejando de ser y lo que están haciendo todavía conviven. Y cuando no conviven, se encuentran. Estas historias hablan de encuentros, de conexiones entre el mundo de los vivos y el de los muertos, de pasajes, una mujer adulta viaja otra vez a su adolescencia, de lazos familiares, amorosos. Esos encuentros, o las transformaciones que esconden, se producen de muchas formas.
Yo voy a nombrar tres, pero escuchando lo que decía Florencia, aparecían los balances, la nostalgia, que son también, me parece, otras formas de esos encuentros de los que voy a hablar. Una es el recuerdo, una historia familiar que pugna por aflorar y ser contada. La reconstrucción obsesiva de los signos de una noche funesta por parte de quien trata de averiguar si actuó bien o no. Los túneles subterráneos del edificio del secundario que conectan los tiempos. Las otras formas de encuentro son más peculiares, son las deudas y las herencias. Las deudas que Augusto fue acumulando consigo mismo durante los primeros 30 años de su vida y que le llevará otros 30 a saldar. Como le ocurría a Funes, el personaje de Borges, al que le llevaba 24 horas relatar los hechos de un día. O las deudas con los muertos, narradas en uno de los cuentos más hermosos del libro, que además es el que le da el título, El fruto de la sequía. Es también de mis favoritos. Finalmente, las herencias, que en este libro son indisociables del recuerdo y de las deudas. En un caso, para acceder a la herencia, es necesario volver al pueblo natal. Este es el cuento del que hablaba Florencia antes. Recomponer la historia familiar y la propia hasta convertirlas en un recuerdo y darles un cierre. En el otro caso, lo que se hereda ni siquiera es material, es un afecto, alguien a quien cuidar, una nueva forma de deuda.